Vimos a Bachame convertirse al fin en un venado, pero ¿a qué costo? ¡Mis ojos! Pues antes tuvimos 18 mini historias random, donde vimos mucha venta de merchandising, explosiones, baile anco y mucho más, dando el tiempo suficiente para que llegara el verano, época donde la venado contrajo una rara enfermedad, al punto que fue desterrada de su propio club, pero gracias a su Noda pudo demostrarse que solo era el cambio de pelaje veraniego de venados, y Noko agradecida obsequió esto, siendo Bachame la que aceptó orgullosa meterse en mis pesadillas. Pero eso no fue lo único extraño, pues en el consejo, la Nekito Kawaii vio como Noko trajo una cosita toda babosa, de la cual se terminó volviendo mejores amiguis y prohibiendo a su jefa, la presidenta Kochi, tocar la cosita. Es un nuevo día y está nublado. Noko llega puntual al club del venado para seguir con ¡Hey! Cameo de... un momento, tú no eres Tsunoda. ¿Quién eres? ¿Un venado espía? ¿Para quién? Ah, traes un mensaje. Noko reacciona. Al fin ha llegado ese momento del año. Ella ha sido seleccionada para participar en la Venado Fest. Eres una ignorante. ¿Cómo no vas a saber, Kochi? Hasta Anko y Bachoutena están informadas. Obviamente se trata del mayor festival de venados de todo el mundo. Un evento tan importante que solo se realiza cada 4 años. Y van solo los mejores venados de cada país, luego de unas arduas clasificatorias, para que así al final solo uno se alza con el título del mejor venado. Incluso hay ciervobridades invitadas, como lo son Bambi, el venado del dulce reino, el hombre ciervo y Shakira. Sí. Ahora que sabes en qué consiste, no hay tiempo que perder, Kochi, pues tú también participarás. Y es porque las reglas exigen a cada venado ir con su cuidador designado. Y en el caso de Noko, es Kochi quien tendrá el honor de unírsele en el gran desfile venauniego. Creí que teníamos algo especial. ¿Cómo pudiste, Kochi? ¿Fueron todas esas ciervoaventuras solo un juego para ti? ¿Fue todo el tiempo Anko la verdadera venado alfa? ¿O tal vez Bachoutena? ¿Por qué le haces esto a la pobre venado? Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Sea como fuese, no tienes opción, Kochi, porque tus venados ya falsificaron tu firma y enviaron la ficha de inscripción. Kochi protesta. Eso es un crimen. Aún así, no importa. Ella simplemente puede sentarse y no hacer nada. Y no hay forma de hacerla cambiar de opinión. Me gusta el dinero. Ahora con la motivación de reputación y pasta para decorar aún más el club sin que le investiguen por despilfarro de fondos, es como inicia el entrenamiento para ganar el Venado Fest. Primero, la presentación. Kochi entrará para darle pase a Noko y que ella deslumbre al jurado. ¡No sirve! Mal, Kochi. Así no se llama un venado. Toma nota. Se debe hacer esto. Autostop al estilo de los pioneros. Lo más importante a la hora de participar es el lazo que hay entre el venado y su cuidador, todo mediante una danza que refleja los momentos que han vivido juntos. Eso es lo que les dará la victoria. Kochi ahora lo entiende y con la ayuda de su maestra Noko podrán lograr transmitir su lazo al jurado. Así, luego de una semana de arduo entrenamiento, Kochi al fin brilla y realiza la danza del venado. ¡Ya está lista! ¡Cuánta confianza y determinación! ¡Ah! ¡Ella brilla! Desea poder mostrarle al mundo su presentación. ¡Bailas! Al final la vergüenza fue más y Kochi abandona. La próxima lleva Bachoutena a Noko. ¡Hey! Miren quién ganó el Venado Fest. ¡Felicitaciones, Tsunoda! Kochi pasa lista. Libreto, bien. Laptop, ok. Noko mimiendo, genial. Anko y Bachoutena, listo.
Bien, todo en orden, dice Kochi. Ya puede empezar. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Sabéis que se me da muy mal hacer esto, no tengo ningún saludo. Así es, fanáticos, Kochi se ha vuelto youtuber. Pero como que ¿por qué? Bueno, días antes, la Sensei le daba la idea de hacer streaming para llegar a más audiencia, lo cual significaría hacerse viral y por lo tanto, más ingresos para el Club del Venao. ¡Mucho dinero! Misma motivación que hace un rato, pero entonces, ¿por qué abandonar si igual harías algo que todos verán, Kochi? Ya ni modo. El objetivo del día es que la transmisión sea un éxito, para mejorar así aún más su reputación. Y se nota que Kochi le sabe al algoritmo de YouTube, pues ni bien inicia el live, la gente entra a montones. Dime tu secreto, Kochi. En fin, la gente exige a la estrella del canal. ¿Dónde está el Venao? ¡Aquí está! Me pusieron los cuernos. Oh, a la gente le gusta. Mantén la compostura, Kochi, pues como era de esperarse, cuando más necesita de una Noko calmada, esta anda de aquí para allá haciendo cosas random como esto. De tanto frotar y frotar, se le terminan poniendo blanditas las astas y la multitud enloquece, pero no tanto como Kochi, que ve cómo le están arruinando su directo. Debe hacer algo antes de que todo se salga aún más de control. Por ahora, mejor tener a la Venao a su lado para que no haga nada raro. ¿Acaban de crecer aún más? Disculpen, fanáticos, quiero ver detenidamente. ¡Oh, diablos! Las astas se apoderan del club y la audiencia sigue aumentando. Controla tus astas, Noko. No, ya es muy tarde. El Venaocalipsis ha empezado. Pero eso a quién le importa. A este paso la transmisión será un fracaso. Así que Kochi piensa y piensa. Ya no hay más opción. Hay que sacrificar a Noko. No es nada personal, Venao. Descuida. Su Nora será un buen reemplazo. Así que Kochi, decidida, se agarra tremenda sierra quién sabe de dónde y se lanza directo a Noko. La duda no es una opción. Esto lo hace por el bien del presupuesto del club. ¡Prepárate, Noko! Dato de vital importancia: una vez las astas de Venao crecen lo suficiente, estas se desprenden por sí solas de los Venaos. Y descuiden, no les duele. Con las justas, Noko salva su pellejo. Y Anko y Bachoutena, que estuvieron en el directo desde el inicio, felicitan tremenda transmisión que tuvo de todo. Tanto así que el video se hizo viral, dándole YouTube el partner a Kochi para que así aumente el presupuesto del club. Final feliz. Ahora nos vamos a una cafetería, la cual de hecho ya vimos antes, pues es donde vive Chiharu, pero esta historia no es sobre ella, sino sobre su hermano, quien es el que atiende el negocio familiar. Él tiene un lema: siempre dar un servicio perfecto. Es esto lo que lo ha llevado a ganarse el aprecio de los comensales, quienes califican su atención como una de las mejores. Gracias a eso, la cafetería tiene prestigio. Pero ay, joven, está por enfrentar su batalla más grande hasta ahora, pues ese día ha llegado Kochi y acompañándola la Venao. El joven se cuestiona qué hace un Venao en su tienda. Vaya, al fin alguien que sí usa la lógica. Al menos Noko no destruyó la puerta como en el episodio 1. Aún así, su política de atención es universal, sean humanos o Venaos. Así que hará todo lo posible para dar un excelente servicio. Tomen asiento, chicas. ¡Qué elegancia la de Francia! Aunque Kochi sí está a gusto con el servicio, Noko se nota inquieta. El modelo de servicio perfecto está fallando. ¿Qué es lo que va mal? Un punto menos. ¿Cómo no van a tener soporte para astas? Por suerte Noko no es exigente, así que mejor ahora hay que centrarnos en el menú. Hay diversas bebidas calientes, infusiones y postres para el deleite de todos. Sí, aquí jamás faltará ningún alimento. ¡Qué pésimo servicio! 10 puntos menos. ¿Cómo no vas a tener las galletas de Venao? A mí me dijeron que era un servicio a 1, pero deja mucho que desear. No hay cuelga astas ni galletas de Venao. Noko tendría todo el derecho a irse, y esta vez destruyendo la puerta. Pero el joven no se rinde y sacará su as bajo la manga. Si ella es un Venao, entonces le dará su orden con temática venaonesca, pues al fin y al cabo es también un estudiante. Así que en este momento seguro sacará su celular para sacar unas fotos para el Instagram.
El shock por dar por primera vez un mal servicio fue tanto que el joven no puede perdonárselo. Mañana mismo cerrará su negocio. Deja de ser exagerado. Pero no seas duro contigo mismo, joven chambeador, pues Noco, a pesar de tan pésimo servicio, reconoce el buen trato y los intentos por adecuarse a su clientela. Eso ya es en sí un excelente servicio. Bonitas palabras que reconfortan al joven. ¡Ey, Noco! La cuenta dice 3.500 yenes. ¡Faltan 2.000! A mí no me engañas. Hasta te golpeas con la puerta por la culpa que te carcome. Como sea, las palabras dejan reflexivo al joven, quien hoy ha aprendido una valiosa lección, así que alcanza la venado Yakochi para prometer que desde ahora su negocio contará con galletas de venado, cuelgaastas y muchas cosas más que se puedan adecuar para todas las chicas venados que haya por ahí. Así ahora, cada quien sigue su camino, el joven a cambiar su modelo de negocio y Noco a dejarle media estrella de calificación de todas maneras, mientras Kochi, que solo quiere ir por un café, se pregunta: ¿Qué fue eso?